En estos tiempos, Dragon Ball es considerado el papá de todos los animes shonen, siendo un pionero en agregar todas esas cosas que el género se las pasa repitiendo. Pero la verdad es que todos estos elementos exitosos no son más que el producto de un creador frustrado que se la pasaba enojado con sus editores, porque lo obligaban a alargar un montón la trama, que debió terminar cuando Goku era un niño. Por eso, hoy les hablaremos de toda la historia de Dragon Ball, desde que era una idea hasta que regresó de la muerte. Antes del manga, Dragon Ball no sería nada sin la ayuda de dos personas, Torishima y Jackie Chan. Así es, y es que estas dos personas tuvieron mucho que ver con el desarrollo de Dragon Ball. Torishima fue el editor de Toriyama y Jackie Chan la principal inspiración, y de ellos dependió mucho la creación de la serie, porque Toriyama ni siquiera era un gran fan del manga. Leyó hasta la primaria cuando era un mocosito, pero después le empezó a gustar más el cine, algo que siempre se reflejó en sus historias. Regresó al manga cuando ya era un adulto, y no por razones muy bonitas. A Toriyama lo habían corrido de su trabajo, y entonces pasaba su vida en un café. Y sin tener dinero, miró un anuncio sobre un concurso para autores de manga que ofrecía 5,000 yenes al ganador, lo que hoy en día sería como 700 pesos mexicanos. Toriyama ni siquiera sabía en qué se estaba metiendo, y es que como inexperto que era, no sabía cuán tardado era hacer un manga, así que se le fue la fecha límite del concurso. Toriyama pensó que sería mejor entrar a la convocatoria mensual de la Shonen Jump para no quedarse en bancarrota. Y aunque se esforzó, no logró nada. Cero, ni la mención honorífica, pero en su vida apareció Torishima, ese editor greñudo que vio algo en su trabajo. Claro, no le dijo puras cosas bonitas. Torishima dijo que la historia era aburrida, pero el logo era muy llamativo. Manga pre-Dragon Ball. Así empezó una bonita historia de amor entre Torishima y Toriyama. Tan buenos amigos y compañeros eran que Torishima le ayudó con Dr. Slump, el que fue el primer gran éxito de Toriyama, que duró 18 volúmenes. Y con ese gran éxito llegó la adaptación Aral y sus amigos, que salió en la televisión. En esta serie, Toriyama agregó un personaje inspirado en Toriyama, algo que se le haría siendo costumbre al mangaka. Después de Aral, Torishima le dijo a Toriyama que debería empezar con una nueva historia, y le dijo que debía ser sí o sí una sobre artes marciales. Y es que con esa forma de trabajar que tenía Torishima, le gustaba mucho a Toriyama, tanto que confesó alguna vez que estaban hechos el uno para el otro. Y con esas palabras, Toriyama se puso a trabajar en su nueva gran historia. Como seguía siendo un gran fan del cine, se obsesionó en esa época con las películas de Jackie Chan, que siempre mezclaban comedia con artes marciales. Y como dato, Jackie Chan también se volvió admirador de Toriyama, tanto que en una de sus películas, My Lucky Stars, se pone una botarga de Aral. Con la guía de su amado Torishima, dibujó entonces un one-shot que llevó por nombre Dragon Boy, y a todos los que leyeron ese título en la revista les encantó, lo que terminó por convencer a Toriyama de que esa sería la siguiente gran historia. El primer Goku no era Goku, sino Tanton, el protagonista de Dragon Boy, que tenía unas alas de dragón y usaba artes marciales para luchar. Y aunque Dragon Boy solo duró 2 capítulos, fue muy bien recibida por mezclar peleas con chistes, pero Toriyama no estaba satisfecho. Él quería algo más épico y entonces se le ocurrió una gran idea. Toriyama agarró algunas cosas de Dragon Ball y lo mezcló con un cuento tradicional chino, la historia del Rey Mono, y esa combinación le añadió más Kung Fu que nunca. Manga 1984 y 1995, primera etapa. Así nació Dragon Ball en 1984, ahora sí protagonizada por Goku, nombre que se sacó del verdadero nombre del Rey Mono, Son Wukong, y a él se le sumó Bulma, un personaje que se basó un montón en la protagonista de otro manga de Toriyama, Tomato, Police Woman. Como Goku representaba al Rey Mono del cuento, Bulma, Oolong y Yamcha eran la representación de otros personajes de esa historia. Esta se puede considerar como la primera etapa de Dragon Ball, donde el chiste de la trama era encontrar las 7 esferas,
y como estaba inspirada en el cuento chino, es la etapa que más referencias a la cultura china tiene. Como el personaje de Chaos, que estaba basado en los vampiros chinos, o Tao Pai Pai, que se basa en un actor de este país. Aunque la aparición de Goku y Bulma ya se había hecho antes del manga, Toriyama era todo un capo y se spoileó a todos los de su equipo mandándoles una bonita postal con el diseño de estos personajes, justo un mes antes de que saliera oficialmente en el manga. ¡Qué bromista nos salió! Como el protagonista de Dragon Ball tenía alas, Toriyama quería que Goku también tuviera algo muy especial. Algo que fue una tarea muy difícil, porque Toriyama estaba completamente en blanco. Después de pensar mucho, se dio cuenta de lo obvio. Goku estaba inspirado en el Rey Mono, así que le puso una cola de mono, a que no se lo esperaban. Y ya que andaba en esas, decidió agregarle el mismo método de transporte que usaba el Rey Mono, y así nació la icónica nube voladora. Manga segunda etapa. Después de que juntaran las esferas del dragón, parecía que sería el final, pero Torishima todavía no quería dejar ir a la historia, y es ahí cuando llega la segunda etapa de Dragon Ball, el torneo de las artes marciales. Ahorita ya es de cajón meter torneos así en los anime shonen, pero para esa época era lo nuevo, y es que eso sí fue idea de Toriyama. Él se dio cuenta de que las historias más populares de Dr. Slump eran esas que tenían competiciones, así que junto a eso, con la idea de Goku de ser alguien cada vez más fuerte, ahí lo tenemos, torneo de artes marciales. Aquí se quitaron muchos personajes, pero se metieron unos que siguen siendo súper icónicos, como lo es Krillin. Y aunque fue un éxito esta nueva fórmula, ya le empezaba a molestar un poco a Toriyama que le encargaban más trabajo. Estos primeros torneos de artes marciales eran más de broma. Hasta Toriyama y sus compas salían a veces en el público de los torneos. Gracias a esta etapa llegó un montón de popularidad, y es que después de un año de que saliera el manga, llegó el anime, serie de 1986. En la etapa de los torneos, tanto en el anime como en el manga, aparecen referencias al gusto por el cine que tenía Toriyama, ya que en los torneos Goku y Krillin se agarran a madrazos con diferentes monstruos que recuerdan a los monstruos clásicos del cine, además de todas esas referencias a películas de ciencia ficción, como lo son Star Wars o Superman. Y como dato curioso, cuando la serie de Dragon Ball llegó a México, tenía el nombre de Zero y el dragón mágico, porque nos llegó primero la versión estadounidense, así que piénsenlo dos veces antes de burlarse de la onda vital. Tercera etapa. Dragon Ball seguía vendiendo, lo que significa seguir alargando más la trama, y así llegó esta tercera parte, donde Goku pelea contra comunistas, y es que los villanos son la Patrulla Roja, una referencia a estos y a los nazis. Para poder hacer esta trama, Toriyama siguió con la parte de los torneos, pero le mezcló cosas del juego de Sparta X. Para el final de esta parte, llegó una de las sagas que lo cambió todo, la saga del Rey Demonio, Piccolo, que se cuenta como el gran final de Dragon Ball, para luego darle paso a Dragon Ball Z. Para crear al Rey Piccolo, Toriyama pensó en todo lo que no le gustaba y le caía mal, y eso hacía más interesante dibujarlo. Y a como era, seguro que se basó en alguno de sus editores o algún vecino que le caía mal. Y así terminó lo que se le conoce como Dragon Ball, con Goku y sus amigos creciendo. Goku se casa con Chi-Chi, luego de darle en su madre al hijo del Rey Demonio, Piccolo a secas, del que sí se inspiró de Torishima. Así le dio paso a la siguiente etapa, Dragon Ball Z Anime, 1989 a 1996. Y hay que hacer la aclaración, el nombre con la Z es únicamente del anime, el manga siempre siguió siendo Dragon Ball, a pesar de que Goku ya había crecido. El manga siguió así hasta que se acabó en 1995. La parte de la leyenda urbana que dice que la Z es en realidad un 2 mal hecho sigue a discusión, y es que también se dice que la Z era en referencia a que Toriyama no quería que luego le sacaran más letras, y la Z es la última del abecedario, algo que luego les importó poco con GT. A Torishima casi le da un infarto al saber que Goku iba a crecer, y fue más por la manera en la que Toriyama se lo pidió, y es que le dijo que si no dejaba a Goku crecer, dejaría de hacer Dragon Ball para siempre. Algo extremo,
Pero es que para ese punto, Toriyama ya estaba muy cansado de que le pidieran alargar más la trama. Pero que Goku creciera fue la mejor idea de Toriyama, porque a los lectores les gustó un montón crecer junto a su personaje favorito, Saga Saiyajin. Y con Goku adulto, la historia dio un giro, ya que se fue dejando un poco de lado el humor para que las peleas se hicieran más dramáticas, con enemigos mucho más poderosos y un poco más fumados. Pues ahora, Goku resultaba ser de una raza extraterrestre, conocida como Saiyajin, con un pasado bien parecido al de Superman. Y claro, sus nuevos enemigos serían extraterrestres. Tuvimos a un montón de personajes nuevos, del que destacó mucho Vegeta, y en esta parte vimos mucho el miedo que tenían los japoneses a las explosiones, causa de un evento atómico del que todos ya sabemos. Saga de Freezer. Toriyama ya quería que lo soltaran porque lo estaban lastimando, y creyó que ahora sí podría tener un gran final. Y como todas las sagas que se explotan hasta el cansancio, ahora debía ser en el espacio. Así que Goku iría al planeta Namek para pelear contra Freezer, el villano definitivo, cuyo físico se inspiró en otro editor de Toriyama. Y para las fuerzas especiales Ginyu se basó en la serie Super Sentai, que de este lado del mundo los conocimos como los Power Rangers, y no porque le gustaran, sino porque su hija los veía todo el tiempo y se le metieron a la cabeza. Para este final, Goku se convierte en el clásico Super Saiyajin, y Toriyama pensó que sería el final ya de una vez por todas, pero no. Gracias a inventar al Super Saiyajin, los fans pidieron más. Toriyama ya no sabía qué hacer. Goku ya había muerto y había ido al espacio. Solo le quedaba una carta por jugar: los viajes en el tiempo. Así llegó la saga de Trunks del futuro y Cell. Y esa fue la saga más difícil para Toriyama, porque de plano no sabía ni qué hacer. Cada semana era una completa tortura para él, porque ni sabía qué seguiría después de cada capítulo. Estaba muy cansado y se enfermaba cada rato por el ritmo que Dragon Ball le exigía. Tantos problemas tenía que peleó más con Toriyama, y por esa razón tuvimos tantos androides. Ya que al inicio Toriyama hizo número 19 y número 20, pero a Torishima no le gustó para nada, porque eran como un muñeco y un viejo verde. Así que Toriyama inventó a número 16 y número 17, para después sacar a número 18, pero tampoco los quiso el editor, por ser jóvenes, y así hizo a Cell, pero ya resignado que no sería como le gustaba. A Toriyama le gustaba más el Cell fase 2, pero a su editor le pareció que tenía un aspecto muy estúpido, y por eso se vio más en su última forma, aunque la fase 2 de Cell regresó en la última película. Y obvio, como ya era tradición, la cara de Cell estaba inspirada en otro editor de Toriyama, y de seguro lo odió todavía más por el diseño de Cell, ya que era de los más difíciles de dibujar de todo Dragon Ball, por esos detalles que tiene en su piel. Con el villano hecho, solo hacía falta el final de la trama, lo que se pensó para que Gohan se quedara como el protagonista y Goku muriera. Algo que no pasó, porque Gohan no era tan carismático. Saga de Majin Buu. Para la siguiente saga, decidió que Goku y Vegeta terminaran por ser los grandes héroes de toda la historia de Dragon Ball, al vencer a Majin Buu, del que sí, adivinaste, está inspirado en otro editor. Aunque el manga de Dragon Ball terminó en 1995, después de 519 capítulos, las series animadas continuaron, y así llegó GT. Dragon Ball GT 1996. Dragon Ball GT tiene muchas opiniones divididas. A algunos les gustó y a otros la odiaron. ¿De qué lado están ustedes? Y después de Dragon Ball GT, tuvimos Dragon Ball Kai, que no es más que una nueva versión mejorada de Dragon Ball Z, con más definición y otro doblaje, y tuvo dos partes, una del 2009 al 2011 y la otra del 2014 al 2015. Kai fue una buena manera de atraer al nuevo público, pero también fue bien criticada, especialmente por las partes que le quitaron. Algo que no pasó para la siguiente versión, que además trajo de nuevo al manga. Dragon Ball Super, una secuela de Dragon Ball Z, en la que ya un Toriyama con más ganas de trabajar y más libertad por fin, regresó con todo. Siguiendo desde la última saga que fue la de Majin Buu,
con 131 episodios de anime, y con Toriyama al mando, las cosas mejoraron bastante para Dragon Ball. Salió la Batalla de los Dioses en 2013, que dio las bases para esta nueva trama con nuevos villanos, que hasta donde sabemos no están inspirados en nadie. A la resurrección de Freezer en 2015, a la de Broly de 2018, que trajo oficialmente a este personaje mamadísimo, y más recientemente Dragon Ball Super Hero, que puso a Gohan y a Piccolo como protagonistas, además de que regresó una versión de Cell basada en la segunda fase de ese personaje, aquella que quisieron que Toriyama descartara. ¿Y a ti, cuál te parece la mejor fase de Dragon Ball? Dejen sus respuestas en los comentarios.